Hola chicos, en este video vamos a estudiar los grupos funcionales. Se conoce como grupo funcional a este conjunto de características estructurales que definen un compuesto químico. Los grupos funcionales establecen los criterios para que los compuestos orgánicos sea posible clasificarlos en familia y condicionan el comportamiento químico de cada una de estas familias. Los grupos funcionales, cuando se trata de grupos funcionales, podemos hablar de dos tipos fundamentales. Por un lado, tenemos aquellos que solo contienen carbono e hidrógeno y que se diferencian entre sí por el tipo de enlace carbono-carbono que presenta. Entre ellos tenemos los alquenos con sus dobles enlaces, los alquinos con sus triples enlaces y tenemos los arenos, que son compuestos cíclicos que se caracterizan por tener dobles enlaces alternados. En segunda instancia, tenemos a los grupos funcionales que se caracterizan por tener un átomo electronegativo unido al menos a uno de los carbonos que forma la cadena carbonada. Estos átomos pueden ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser un halógeno, también podría ser fósforo o azufre. Veamos la primera familia más detalladamente. La primera familia, que es la que ya conversamos, que se caracterizaba solamente por tener carbonos e hidrógenos, se conoce como hidrocarburos. Ellos se pueden clasificar en tres grandes tipos. Por un lado, tenemos los hidrocarburos saturados, que deben su nombre a que cada uno de los átomos de carbono que forman la cadena carbonada se encuentra con el número máximo de enlaces simples. Es decir, los hidrocarburos saturados solo tienen simples enlaces. Y en ellos tenemos los alcanos, tanto lineales como cíclicos, donde su característica fundamental es que si son saturados y tienen simples enlaces, entonces se deriva que todos los carbonos que forman la cadena carbonada tienen hibridación sp3. Y acá muestro dos ejemplos de dos alcanos. En el primer caso, un alcano lineal y en el segundo caso, un alcano cíclico. Por otra parte, tenemos los hidrocarburos insaturados, los cuales deben su nombre de insaturación a que al menos un par de los carbonos que forman la cadena carbonada no presenta el mayor número de enlaces simples posibles, sino que presentan dobles o triples enlaces. Por aquí tenemos a los alquenos y tenemos a los cicloalquenos, los cuales se caracterizan por tener al menos un par de átomos de carbono con hibridación sp2. Y acá tenemos dos ejemplos de un alqueno lineal y de un alqueno cíclico. Como hidrocarburo, parte de los hidrocarburos insaturados, tenemos a los alquinos o a los cicloalquinos que se caracterizan por tener al menos dos átomos de carbono con hibridación sp, es decir, presentan al menos un enlace triple. Y acá les dejo un ejemplo de un alquino lineal y un alquino cíclico. Por último, se encuentran los hidrocarburos aromáticos que, si bien presentan insaturaciones, estas insaturaciones no están ordenadas de manera aleatoria, sino que presentan de manera alternada enlaces dobles y simples y son de naturaleza cíclica. Su principal exponente es el benceno. Por otra parte, tenemos al otro gran grupo, o a la otra gran familia, una gran familia de grupos funcionales que se caracteriza por tener al menos un átomo electronegativo unido a uno de sus carbonos, al menos a uno de sus carbonos. Estos también se clasifican en tres grandes familias. Por un lado, tenemos a los halogenuros de alquilo, que su característica principal es que son cadenas carbonadas y que al menos a uno de sus átomos de carbono está enlazado un halógeno. Un halógeno, entiéndase que puede ser cloro, bromo, yodo, flúor. Y acá les coloco como ejemplo al triclorometano.
Es decir, acá tenemos a un halógeno de alquilo que tiene 3 halógenos enlazados al átomo de carbono. No es requisito que tenga 3 halógenos, con un solo átomo de uno de los halógenos que tenga ya es considerado un halógeno de alquilo. Por otro lado, tenemos a los compuestos oxigenados, que es una gran familia, que parte con los alcoholes, cuyo grupo funcional característico es el grupo hidroxilo, es decir, el oxígeno con hibridación sp3, está unido por un enlace simple a uno de los átomos de carbono del esqueleto carbonado. En segunda instancia, tenemos al grupo éter, que está unido también a un oxígeno con hibridación sp3, unido a 2 cadenas carbonadas. Luego tenemos a los aldehídos y a las cetonas, que se caracterizan por tener un oxígeno con hibridación sp2 unido a un átomo de carbono en la cadena carbonada. ¿Por qué juntos? Bueno, porque si se fijan hay una similitud estructural importante entre los aldehídos y las cetonas. Ambos presentan un grupo carbonilo, que es el nombre que se le da a este grupo. No sé si se ve el puntero. Vamos a ver si puedo escribir por acá. Carbonilo, que es el nombre que se le da a este grupo, que es un carbono sp2 unido con enlace doble a un oxígeno, es el factor común entre los aldehídos y la cetona. En el caso de los aldehídos tenemos que el grupo carbonilo el oxígeno sp2 está unido a un carbono terminal, es decir, este carbono tiene 2 enlaces con el oxígeno, uno con el resto de la cadena, por tanto completa su tetravalencia con un hidrógeno. Y eso es lo que caracteriza a los aldehídos. En el caso de las cetonas, el carbono con hibridación sp2, que está unido con enlace doble al oxígeno, es decir, el grupo carbonilo, no está en un carbono terminal, sino que este carbono, además de tener sus 2 enlaces con el oxígeno, presenta un enlace simple con otro átomo de carbono y otro con otro átomo de carbono, y siguen 2 cadenas carbonadas hacia ambos lados. Esa es la principal diferencia o la diferencia estructural que hay entre los aldehídos y la cetona. No obstante, en gran parte de la literatura van a encontrar que los aldehídos y la cetona, precisamente por sus similitudes estructurales, se estudian juntos. Luego seguimos con los ácidos carboxílicos, que tienen en común con los aldehídos y la cetona la presencia del grupo carbonilo, pero adicionalmente tiene al mismo carbono sp2, tiene enlazado otro átomo de oxígeno, lo que le da características muy especiales al grupo de los ácidos carboxílicos. Luego tenemos el grupo éster y el grupo anhídrido, los cuales ambos son derivados de los ácidos carboxílicos. Si se fijan, en el caso de los ésteres, el hidrógeno del grupo ácido, del hidroxilo del grupo ácido, fue reemplazado por una cadena alquílica, es decir, una cadena R. En el caso de los anhídridos son el producto de una condensación de 2 ácidos carboxílicos, es decir, que esto sería un aporte de uno de los ácidos y esto sería el aporte de otro de los ácidos. Entonces, tanto los ésteres como los anhídridos son derivados de los ácidos carboxílicos. Como tercer grupo tenemos a los compuestos nitrogenados, que como dice su nombre, presentan al menos un átomo de nitrógeno. Este átomo de nitrógeno está directamente unido a la cadena carbonada. En primera instancia tenemos a las aminas, donde el nitrógeno, en el caso de las aminas, este nitrógeno con hibridación sp3 tiene 2 hidrógenos y una cadena carbonada R, es decir, acá hay un átomo de carbono y para acá sigue la cadena. Ahora, es importante aclarar que no todas las aminas presentan 2 átomos de hidrógeno. En este caso estamos en presencia de una amina primaria porque está unida solamente a un átomo de carbono, es decir, al primero de la cadena carbonada. Acá. A un átomo directamente de la cadena carbonada, por tanto, para completar su valencia
presenta 2 átomos de hidrógeno. Pero también hay aminas secundarias y terciarias. En el caso de las aminas secundarias, estas están unidas. Están unidas a 2 átomos de carbono, por tanto completan su valencia con un hidrógeno, y en el caso de las aminas terciarias tienen unidas a él 3 cadenas carbonadas. Es decir, no nos podemos para identificar las aminas, porque luego vamos a tener que identificar grupos funcionales. No podemos guiarnos porque todas las aminas presenten 2 átomos de hidrógeno y el nitrógeno directamente unido al carbono, sino que más bien porque es un nitrógeno único unido a un átomo de carbono. Veamos qué sigue. Siguen los nitrocompuestos, que son nitrógenos que están directamente unidos a la cadena carbonada. Dibujemos una cadena carbonada. Dibujemos una cadena carbonada. El grupo nitro, el nitrógeno está unido directamente a la cadena y estos 2 oxígenos están ubicados de esta forma, donde uno de ellos presenta una carga negativa y el nitrógeno tiene una carga positiva. ¿A qué debe que pueda existir este grupo funcional? Eso lo vamos a ver en clases posteriores, cómo se estabiliza este grupo funcional con estas características, que es el único que hemos visto hasta ahora que presenta cargas. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el grupo nitrilo, donde un carbono con hibridación sp está unido con enlace triple a un nitrógeno también con hibridación sp. Luego tenemos las amidas, que las amidas les pasa lo mismo que a las aminas, también pueden ser primarias, secundarias, en dependencia de la cantidad de cadenas carbonadas que tenga unida al átomo de nitrógeno. Y las amidas son también derivadas de los ácidos carboxílicos. Se fijan en sus similitudes estructurales. La amida contiene un grupo carbonilo, al igual que los ácidos, y un grupo amina. Por tanto, si son derivados de los ácidos, es porque ella proviene de la reacción química entre un ácido carboxílico y una amina. Bueno, ya conocidos los grupos funcionales, que son los que más nos interesan, vamos a practicar encontrar distintos grupos funcionales en moléculas orgánicas. Valga aclarar que no todas las moléculas orgánicas tienen un grupo funcional único, sino que existen moléculas orgánicas que son polifuncionales, es decir, que presentan más de un grupo funcional. Y mientras mayor sea su complejidad, más difícil es encontrar los grupos funcionales o identificar los grupos funcionales que hay presentes en ellas. Vamos a partir con la dopamina, que es un neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es especialmente importante para la función motora del organismo. La dopamina es un compuesto polifuncional y presenta como grupos funcionales, déjenme buscar el lápiz, como grupos funcionales, 2 grupos hidroxilos, es decir, 2 grupos alcohol y un grupo amino. Además, presenta un anillo aromático procedente de los hidrocarburos aromáticos. Acá está. En segunda instancia tenemos la lovastatina, que es un fármaco que se usa para disminuir las concentraciones de colesterol total y de LDL, y que también es un compuesto polifuncional. Vamos, pongan la pausa y traten de encontrar los grupos funcionales que están presentes en la lovastatina. La lovastatina tiene como grupo funcional, tiene un éster por acá,
Se fijan que tiene un carbonilo unido directamente a un oxígeno, tiene un hidroxilo, típico de los alcoholes, tiene otro éster, carbonilo, unido a oxígeno, y además tiene los dos dobles enlaces de los alquenos. Luego tenemos el furfural, que es un compuesto orgánico que se usa como materia prima para la fabricación de plásticos y que además se usaba como plaguicida, pesticida, hasta que el convenio de Rotterdam lo prohibió para el control de plagas por su gran toxicidad, y también es un compuesto polifuncional a pesar que sea una molécula bastante pequeña. Ella tiene un grupo éter porque el oxígeno está unido a dos átomos de carbono con hidración sp3. Tiene además los dos doble enlaces y tiene un grupo carbonilo terminal. ¿A qué grupo funcional corresponde un grupo carbonilo terminal? Dibujemos el átomo de carbono y veamos a quién está enlazado. Tiene un enlace al oxígeno, otro al oxígeno, aquí tiene dos enlaces, más uno al anillo, 3, y le quedaría uno para completar la tetravalencia. Si no está escrito, asumimos que es un hidrógeno. ¿Qué grupo funcional tiene estas características estructurales? Bueno, los aldehídos. Esto es un grupo aldehído. Vamos a borrar. Y acá nos queda, yo no marqué los alquenos porque se me olvidó. Finalmente tenemos la tujona, que es un aceite esencial que está presente en las plantas de salvia, ajenjo, y que tiene un grupo funcional que se caracteriza por un carbono unido, un carbono con doble enlace a oxígeno unido a dos átomos de carbono, y que es el grupo funcional característico de las cetonas. Finalmente vamos a ver una molécula polifuncional de gran tamaño con un gran número de grupos funcionales para encontrar cada una de ellas. Acá tenemos el taxol. El taxol es un fármaco que impide la formación de células porque bloquea la multiplicación y es posible que destruya células cancerosas. El taxol tiene muchos grupos funcionales, como pueden ver en la estructura, así que ahora coloquen la pausa en el video y encuentren y nombren cada uno de los grupos funcionales que está presente en el taxol. Veamos, ¿qué grupos funcionales están presentes en el taxol? Acá están. Por un lado tenemos, empezando de izquierda a derecha, acá tenemos un grupo amida, vemos el carbonilo unido a nitrógeno, acá tenemos un anillo aromático, acá tenemos un grupo alcohol, acá tenemos otro grupo, un grupo éster, acá tenemos otro grupo éster, otro anillo aromático, tenemos un grupo alcohol, tenemos otro grupo éster, tenemos un grupo cetona, un grupo alcohol, un grupo éter y un grupo éster. ¿Ya? Bueno, con esto finalizamos el video correspondiente al estudio e identificación de los grupos funcionales. Nos vemos en el próximo.